está llena, vamos a jugar. Que suene el silbato para comenzar y llenar de gol. Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar del mundo donde nos estén siguiendo. Sean bienvenidos a una emisión más de Tribuna Aurinegra por Corderense Estéreo Online, el sonido de las montañas. Estamos trabajando para ustedes un equipo de producción conformado por Ana Corona en la web, Jonathan Contramaestre en la ingeniería de sonido, Mariana Contramaestre en la coordinación y en la dirección Darío Mora López. En las voces desde la tribuna, sus amigos de siempre, Ilan Medina y Javier Durán. Bueno, arrancamos esta emisión del día de hoy. Hoy no me acompaña mi compañero habitual Ilan Medina, pues se encuentra en compromisos personales, pero ya pronto estará reintegrándose a las labores de Tribuna Aurinegra para traerles a ustedes toda la mejor información semanal del equipo que representa a todos los tachirenses, como lo es el Deportivo Táchira. Quiero arrancar agradeciendo a todas las personas que nos siguen también a través de YouTube, en nuestro canal de YouTube oficial, Tribuna Aurinegra. Ese es el único canal oficial de nuestro programa semanal, que es entonces la mejor información, análisis y debate sobre el Deportivo Táchira. El Deportivo Táchira ganó, volvió a la senda del triunfo el fin de semana, ganándole 4-1 al Zulia Fútbol Club en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, arrancando entonces con buen pie esta segunda vuelta en condición de local. Ya lo había hecho en condición de visitante en ese empate agridulce frente a Hermanos Colmenares en la ciudad de Barinas, pero ya en condición de local. En esta segunda vuelta jugó frente al Zulia Fútbol Club, el Deportivo Táchira, que saltó a la cancha con un 11 con algunas rotaciones puntuales y necesarias en el equipo aurinegro, puesto que se debía corregir algunos errores que venía arrastrando el equipo, sobre todo en zona defensiva. Salió al terreno de juego con Christopher Varela en el arco, Nelson El Teto Hernández como lateral derecho, José Luis Granados como lateral izquierdo. La pareja de centrales fue Lucas Trejo, el argentino, acompañado de Pablo Camacho. Pablo Camacho entró en sustitución de Carlos El Pipo Vivas, que venía siendo el central habitual en compañía del argentino. Esta vez, aunque no es habitualmente su posición natural, Pablo Camacho hizo de segundo central, acompañando a Lucas Trejo en esta oportunidad frente al Zulia. En la mitad de la cancha estuvieron Francisco El Menino Flores, acompañado de David Salzman. Por el sector derecho del ataque del Deportivo Táchira estuvo Gerson Ronaldo Chacón, cumpliendo con la norma del juvenil. Por el sector izquierdo, el panameño Freddy Góndola. Por el medio, Edgar Fernando Pérez Greco, que volvió a la titularidad, el capitán del equipo Deportivo Táchira. Y en la delantera estuvo Douglas Arangarita ante la ausencia en la convocatoria del argentino Lucas Emanuel Gómez. El Lucas Gómez, que se perdió este partido por problemas lumbares, entonces prefirieron reservarlo para los siguientes compromisos del equipo Deportivo Táchira. Arrancó el partido con un Deportivo Táchira bastante incisivo al ataque, que llegaba sobre todo aprovechando los costados, las subidas constantes de José Luis Granados y de Nelson Hernández, y llegaría el primer gol del compromiso por intermedio de José Luis Granados apenas a los 4 minutos del partido, en un zurdazo por el sector izquierdo del ataque amarillo y negro, luego de que Gerson Ronaldo Chacón insertara un centro preciso para que de pierna zurda rematara entonces el cenizo José Luis Granados y pusiera el primer gol del compromiso. Llegaría entonces el Zulia Fútbol Club a engranar un poco más sus circuitos en la mitad de la cancha. Tímidamente llegaba al arco de Christopher Varela en este primer tiempo. Táchira trataría de tomar también los hilos de la esférica, teniendo entonces a Edgar Fernando Pérez Greco tomando el compás de la mitad de la cancha para entonces regular lo que sería y administrar la posesión de balón en este primer tiempo. Finalizaría el primer tiempo con un 1-1
porque en los minutos de descuento llegaría el gol del empate de Janowski Reyes. Acá se evidencian de nuevo los problemas defensivos del cuadro del Deportivo Táchira y se reitera lo que hablábamos en emisiones anteriores de Tribuna Aurinegra. No es un problema puntual de nombres lo que tiene el Deportivo Táchira en defensa, no son problemas individuales, sino son problemas colectivos de funcionamiento en estas labores defensivas del cuadro Deportivo Táchira. Se notó bastante con este gol de Janowski Reyes, puesto que llega el centro del equipo del Zulia y uno de los jugadores más bajitos de la cancha, si no es el más bajito del equipo del Zulia Fútbol Club, Janowski, logra pescar este balón en medio de los dos centrales que no se pusieron de acuerdo con la salida del arquero Christopher Varela para cortar este balón. Una falta de entendimiento, una falta de liderazgo que se nota bastante al momento de coordinar estas jugadas defensivas del equipo Deportivo Táchira y que termina pagándolas caro. Llegó el gol de Janowski Reyes para irse al descanso 1-1. En el segundo tiempo Táchira arrancaría con la misma tónica del primer tiempo, tratando de atacar por bandas. Veíamos a un Zulia que aprovechaba mucho más los espacios, que se iba al contragolpe, y el profesor Juan Domingo Tolizano tendría que echar mano del banco de suplentes, haciendo varias modificaciones, aprovechando sobre todo a sus hombres revulsivos que venían siendo habituales en el once titular y que no habían sido de la partida en esta ocasión, como Michael Covea y Maurice Cova. Maurice Cova, que no fue titular en este compromiso porque venía de cumplir con su proceso de convocatoria con la selección nacional y recientemente había llegado desde la ciudad capital de Caracas. Entonces, para reservarlo un poco por el tema del desgaste físico que podía tener este jugador por el viaje, también tomando en cuenta que acompañó a la selección en su periplo por Bolivia y en todo lo que fue el proceso de eliminatorias, y se quedó por fuera de la convocatoria de José Peseiro para la Copa América. Pero bueno, tomando en cuenta este desgaste que pudo tener en este proceso Maurice Cova, el director técnico Juan Domingo Tolizano lo reservó en el banco de suplentes para que ingresara en el segundo tiempo junto a Michael Covea. Y otro que también entró en el segundo tiempo fue Jesús Orozco, este juvenil tachirense de la población de El Mirador. Entró en el segundo tiempo luego de durar un largo tiempo por fuera de las convocatorias del equipo Deportivo Táchira. Recordemos que él estuvo a prueba en el equipo filial del Internacional de Porto Alegre en Brasil. Cuando Táchira enfrentó a Internacional en Copa Libertadores de América, este juvenil se fue a probar suerte con el equipo brasileño y bueno, no pudo quedarse, no tuvo la opción de quedarse con el equipo de Internacional de Porto Alegre. Regresó a Venezuela, regresó al equipo Deportivo Táchira y ahora tuvo su oportunidad en el segundo tiempo ingresando y fue el hombre clave, hombre determinante en este compromiso para destrabar este empate a un gol que se presentaba parcialmente en el marcador. Llegaría un centro de Michael Covea por la franja derecha del terreno, aprovechando entonces Michael Covea el buen pie que tiene, y en el minuto 80 llegaría el gol, el 2-1 de Jesús Orozco de cabeza tras aprovechar este centro de Michael Covea. Y un par de minutos después, nuevamente Orozco se hizo presente en el marcador, definiendo de derecha luego de la asistencia de Nelson Hernández. Ya era figura en ese momento Jesús Orozco del partido, poniendo su primer doblete como jugador profesional, vistiendo la camiseta del más grande del país, vistiendo la camiseta del Deportivo Táchira. Al minuto 89, Nelson Hernández puso las cifras definitivas con un potente derechazo tras aprovechar un balón rifado en el área. 4-1, el Deportivo Táchira deja buenas sensaciones, sigue rindiendo la cuota goleadora del equipo amarillo y negro, pero se nota que todavía se tiene que trabajar el tema de la defensa en el equipo Deportivo Táchira, sobre todo pensando en lo que puede ser ese partido frente a Rosario Central por Copa Sudamericana. Se están usando estos partidos de la liga local para tratar de engranar las piezas y llegar de la mejor forma a este compromiso de los octavos de final de Copa Conmebol Sudamericana, que todavía no se define dónde se va a jugar, si se jugará en la cancha de Banfield en Buenos Aires
o se podrá jugar en Rosario, esto a 4 horas de la capital argentina, en donde habitualmente es local el equipo Rosario Central, en el estadio El Gigante de Arroyito. Esto todavía se está definiendo, el club Rosario Central está haciendo las gestiones necesarias ante los entes gubernamentales en Argentina para que se le permita jugar en su estadio donde hace vida de local Rosario Central. Entonces el Deportivo Táchira, con esta victoria 4-1, decimos que deja buenas sensaciones, sobre todo en el ataque. Ante la ausencia de su goleador Lucas Gómez, pudo entonces engranar con la entrada de Jesús Orozco esta situación. La parte defensiva todavía deja bastantes dudas y se demuestra que el tema de darle descanso a Carlos El Pipo Vivas no iba a resolver las deficiencias defensivas del equipo, porque pasan más allá de nombres, sino es netamente trabajos de funcionamiento. Para esto se ha incorporado al cuerpo técnico del equipo Deportivo Táchira una persona que tiene bastante experiencia, que siente los colores del Deportivo Táchira, una persona que se puede considerar incluso ídolo de la afición por ser un exjugador del equipo amarillo y negro, y es el señor Andrés Paz. Andrés Paz se sumó como nuevo asistente técnico del director técnico Juan Domingo Tolizano, a las labores entonces de darle una mano para organizar la parte defensiva del equipo Deportivo Táchira. Es importantísimo esto que pueda aportarle Andrés Paz a la defensa del Deportivo Táchira, así como en algún momento Daniel Farías incorporó a Miguel Osvaldo González en su cuerpo técnico para ayudarlo un poco a definir entonces lo que sería la delantera del equipo. Tenía bastantes problemas de definición en ese momento el equipo Deportivo Táchira, y bueno, llegó a darle una mano en aquel momento Miguel Osvaldo González. Ahora lo hace Andrés Paz para tratar de echarle una mano en la zona defensiva al equipo Deportivo Táchira desde el cuerpo técnico. Sería bueno escuchar las voces de los protagonistas de este partido entre el Deportivo Táchira y el Zulia Fútbol Club antes de analizar lo que puede ser los posibles fichajes que se vienen para el equipo Deportivo Táchira. Escuchemos al autor del primer gol de este compromiso frente al Zulia. Escuchamos al cenizo José Luis Granados en tribuna aurinegra. Muy importante sumar de local. Habíamos tenido ya 3 partidos de visitante que no habíamos podido ganar, y bueno, gracias a Dios se pudo ganar y de manera contundente, para así ir escalando posición y ganar espacio en el torneo. Yo creo que el equipo tuvo buen manejo, buena posesión de la pelota. Por ahí yo creo que esa fue la clave del partido. También fuimos a buscar el partido en todo momento. Yo creo que esa fue una de las claves. No siempre marcar goles es importante. Yo creo que fue una bonita jugada de parte de todo el equipo y bueno, yo la pude concretar, y lo importante es siempre ganar, y por supuesto si se puede marcar un gol también eso suma para la confianza. Enfrentamos en la siguiente fecha al Portuguesa, que es uno de los rivales que tenemos cerca, y podemos seguir sacando ventaja. Sabemos que este grupo está muy competitivo, por ahí no se ha sacado mucha ventaja del tercero al cuarto, están todos muy cerca, y por supuesto que cada punto y cada victoria va a ser muy importante para ir acercándonos al octogonal final. Escuchábamos al lateral izquierdo del equipo Deportivo Táchira, el cenizo José Luis Granados, autor del primer gol frente al Zulia Fútbol Club en este compromiso correspondiente a la fecha 9 del torneo 2021 del fútbol venezolano. Es importante también resaltar la labor de algunos jugadores que fueron titulares en este compromiso, como por ejemplo David Salzman, que a pesar de que se le viene exigiendo un mejor rendimiento en cancha, tuvo un partido bastante correcto, no digamos su mejor partido, porque su mejor actuación o sus mejores actuaciones se vieron el año pasado en el torneo Burbuja en la ciudad de Barinas. Se le viene exigiendo un poco más, tenía una gran responsabilidad al cubrir la posición que habitualmente hace Maurice Cova,
y volante dorsal número 8, David Salzman, tuvo un desempeño bastante correcto, sobre todo teniendo de apoyo a Edgar Pérez Greco, que constantemente bajaba a la primera línea de volantes para ayudar en la creación de fútbol del equipo. Nelson Hernández jugó como lateral derecho de nuevo en el equipo Deportivo Táchira, y vemos cómo existen prácticamente dos caras de la moneda. Cuando Nelson Hernández está en funciones defensivas y cuando Nelson Hernández está en funciones ofensivas, en funciones de ataque. Cuando ataca Nelson Hernández tiembla la defensa rival. Es uno de los carrileros laterales derechos o volantes por derecha con mayor efectividad al momento de pisar el área. Tuvo un gol y una asistencia en este compromiso y eso lo demuestran. Pero al momento de retroceder, al momento de marcar, todavía vemos que le cuesta bastante a Nelson Hernández, que deja bastantes espacios que fácilmente le llegan y hacen el 1 contra 1 cuando el rival ataca, y esto preocupa bastante. Sería muy bueno, sería lo mejor aprovechar a Nelson Hernández como volante por derecha y tener a un lateral derecho que haga la función como lo puede ser Pablo Camacho. Esperamos el posible mercado de fichajes que pueda tener el Deportivo Táchira. Se habla de que puede llegar algún central y ya estaremos ahondando un poco más en lo que es el posible mercado de fichajes del equipo Deportivo Táchira. A partir del 5 de julio se abre la nueva ventana de inscripciones en el fútbol nacional, pero no podíamos cerrar la información de este Táchira Zulia sin escuchar a la figura del partido. El tachirense delantero juvenil Jesús Orozco, que con su doblete le da la victoria al equipo Deportivo Táchira frente al Zulia Fútbol Club. Sí, bueno, el partido no estaba fácil, estaba complicado. Y bueno, en el segundo tiempo cuando entré se nos dieron las cosas, vinieron los 2 goles y bueno, darle las gracias a Dios. Ya desde que empezó el segundo tiempo quería jugar, ya quería entrar y tenía muchas ganas de entrar y ya tenía en mis pensamientos que iba a marcar gol. Ese pensamiento de que iba a marcar y bueno, se me dio. Es bueno llegar a empezar la semana con una victoria, ganando y mejor de esa manera haciendo 2 goles. Era Jesús Orozco, juvenil del equipo Deportivo Táchira, goleador histórico de las categorías menores del equipo aurinegro, que ya empieza a escribir su historia como goleador también en el equipo profesional, marcando su primer doblete en la jornada del fin de semana. Bueno, ya hablamos un poco de lo que se le viene al equipo Deportivo Táchira, porque ya está definido que el día domingo enfrentará a las 3 de la tarde en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo al Portuguesa, correspondiente a la jornada número 10 del torneo 2021 del fútbol venezolano. Aprovechar que se tienen en 2 compromisos en condición de local. Ya se aprovechó el primero frente al Zulia Fútbol Club, 2 compromisos seguidos de local, corrijo. Y se viene frente al Portuguesa Fútbol Club el fin de semana. Va a ser una bonita jornada de fútbol el domingo, porque a las 3 de la tarde juega el Deportivo Táchira frente al Portuguesa en Pueblo Nuevo. E inmediatamente culmina ese partido, se viene el partido de la selección venezolana de fútbol en Copa América frente a Ecuador, correspondiente a la jornada 3 de la fase de grupos de la Copa América Brasil 2021. Bueno, ya hablamos de lo que se le viene en cuanto a jornada al equipo Deportivo Táchira, pero es bueno ir hablando también de lo que se le viene con respecto a los fichajes. En nuestra emisión anterior hablábamos de los posibles nombres que podría estar tanteando el la gerencia del equipo Deportivo Táchira, encabezada por Gerson Armando Chacón. Y hablamos ahora de posibilidades que ya cada vez son más reales, cada vez más posibles para el equipo aurinegro. En Colombia, el equipo Deportivo Pasto se encuentra atravesando una crisis económica importante. Ya se habla que no podrá contar con gran parte de su plantilla actual para poder recortar costos de nómina. Y algunos de los afectados pueden ser los jugadores venezolanos que forman parte de esta institución. Ya prácticamente de manera oficial se habla de que Andrés Montero y Leonardo Aponte, ambos jugadores venezolanos,
incluso se suma a ellos el arquero José David Contreras, no seguirían formando parte del Deportivo Pasto porque dadas las dificultades financieras que tiene este equipo colombiano, se le estaría negando la visa de trabajo a estos 3 jugadores venezolanos que ya se encuentran de regreso en Venezuela. José David Contreras se encuentra en San Cristóbal, este es un dato no menor. Ya desde la semana pasada se encuentra en el estado Táchira, en San Cristóbal, tiene su residencia acá, pero esto facilita entonces cualquier tipo de conversación que pueda tener el Deportivo Táchira con el jugador, y el mismo director técnico Juan Domingo Tolizano dijo que no le disgustaría para nada tener de regreso a José David Contreras, ya que las puertas del Deportivo Táchira siempre han estado abiertas para el arquero venezolano, un arquero que ha sido importantísimo en los últimos 10 años del equipo Deportivo Táchira. Y bueno, todo dependerá de lo que tenga en mente el arquero con respecto a su futuro, porque se habla que tiene como prioridad seguir en el fútbol del exterior, y en tal caso de que no llegue ninguna oferta que no solamente financieramente sea buena para el jugador, sino que también le garantice ver minutos como titular, como arquero titular del equipo donde llegue. De no ser así, estaría tomando como opción regresar al equipo Deportivo Táchira. Pero aquí hay que tomar varias opciones sobre la mesa, varios factores. El primero y principal es que para este mercado de fichajes los equipos en Venezuela solamente tendrán la opción de incorporar 3 refuerzos. Ya Táchira agotó uno de ellos, que es el delantero Anthony Uribe, que se encuentra ya haciendo trabajos desde hace semanas, trabajos de entrenamiento con el equipo Deportivo Táchira, ya que no pudo ser inscrito a tiempo en el mercado de fichajes anterior, entonces tiene que esperar hasta el 5 de julio para inscribirse ante la Federación Venezolana de Fútbol y sumarse oficialmente con el equipo del Deportivo Táchira. Quedarían solamente 2 opciones, y si se da lo de José David Contreras, nada más quedaría la opción para el central, que es lo que requiere el director técnico Juan Domingo Tolizano. Lo ha dicho, estamos en búsqueda de un central, incluso lo dijo desde el mercado de fichajes anterior. Entonces se presenta la opción de Leonardo Aponte. Leonardo Aponte, defensor que puede jugar en las 4 posiciones de la zona defensiva, puede ser lateral tanto derecho como izquierdo, y puede jugar en los dos perfiles de la zona central. Algo muy parecido al trabajo que le daba el Deportivo Táchira en temporadas anteriores Carlos Lujano. Tiene unas características bastante similares este Leonardo Aponte, que se formó y debutó profesionalmente con Yaracuyanos, tuvo su paso por el Deportivo Lara y ahora se encontraba en territorio colombiano jugando para el Deportivo Pasto, y existe una posibilidad bastante amplia de que sea el nuevo refuerzo del equipo Deportivo Táchira en esta nueva ventana de fichajes que se abriría a partir del 5 de julio. Otra de las opciones en esta misma zona del campo que tiene el equipo amarillo y negro es Henry Plazas, un defensor que tuvo su paso por Estudiantes de Mérida, si no estoy mal, también por el Zulia Fútbol Club, y estuvo recientemente jugando para el equipo del Boyacá Chicó en Colombia. ¿Qué pasa con el Boyacá Chicó? Descendió a la segunda división del fútbol colombiano y ya es un hecho que no contará con Henry Plazas para la siguiente campaña. Y bueno, se abre la posibilidad también de que esté en carpeta de la gerencia del equipo amarillo y negro, que estén en conversaciones para poder reforzar la defensa del cuadro amarillo y negro. Si me dan a escoger a mí, ya esto es una opinión muy personal, entre Leonardo Aponte y Henry Plazas, yo me quedaría con Leonardo Aponte por el simple hecho de que puede hacer la función tanto de defensor central como de lateral derecho, y estas son 2 de las necesidades urgentes, inmediatas que necesita el Deportivo Táchira. O alguien que cubra la defensa central y acompañe al argentino Lucas Trejo, o que haga de lateral derecho y que nos permita liberar a Nelson Hernández a la mitad de la cancha. Esta es la necesidad imperiosa que tiene el equipo Deportivo Táchira. Incluso la llegada de José David Contreras puede servir también, hablando del tema del arco aurinegro. Se nota bastante, aunque lo de Christopher Varela no es ni siquiera culpa de él. Viene pagando los platos rotos de un funcionamiento defensivo bastante escaso por parte del equipo Deportivo Táchira. Y Christopher Varela entonces ha cargado con el peso de las críticas en el arco aurinegro. No es nada fácil
ya lo conversábamos en emisiones anteriores con nuestro compañero Ilan Medina, que se le sigue dando el apoyo tanto al arquero Christopher Varela como al defensor central Carlos El Pipo Vivas, porque son tachirenses, son formados en la cantera del equipo deportivo Táchira, pero no se puede negar que han tenido que cargar sobre sus hombros con el peso de las críticas por los errores defensivos del equipo. Entonces la llegada de José David Contreras le puede dar una mano más a Christopher Varela, que ya la ha tenido en temporadas anteriores, para terminar de pulirse al lado de un arquero experimentado y que se genere esa sana competencia en el arco amarillo y negro. Con esto culminaríamos entonces las 3 ventanas de fichajes que tiene el Deportivo Táchira a disposición. Repasamos entonces Anthony Uribe, que ya es un hecho, que agotaría una de las 3 incorporaciones, ya se encuentra trabajando en los entrenamientos con el equipo. La otra opción sería un defensor central, y la última opción que también se abre es la de José David Contreras en el arco, y en caso tal de que no llegue José David Contreras estarían buscando a alguien para reforzar la mitad de la cancha. Pero no todo es alegría en el equipo deportivo Táchira para esta ventana de fichajes, porque también los jugadores que actualmente forman parte de la plantilla y han tenido un excelente rendimiento, bueno, por no llamarlo excelente, pero sí un rendimiento bastante destacado, que han sido protagonistas en esta primera vuelta del equipo deportivo Táchira y también en los buenos partidos que hizo en Copa Libertadores de América, también han tenido pretendientes en el fútbol internacional. Les hablo de Michael Covea, de Maurice Cova y del mismo panameño Freddy Góndola, que bueno, les sirvió de una buena ventana tener buenas actuaciones en Copa Libertadores de América, y ahora se habla de que estos 3 jugadores tienen pretendientes en el fútbol sudamericano apenas se abra la ventana de fichajes. Perder a cualquiera de estos 3 y no tener un reemplazo inmediato sería bastante grave para el equipo amarillo y negro, sobre todo tomando en cuenta que la mayoría de partidos donde Táchira ha ganado, la mayoría de goles que ha conseguido el Deportivo Táchira ha tenido incidencia de estos 3 jugadores, ya sea convirtiendo, iniciando la jugada o habilitando al autor del gol del equipo aurinegro, ya sea de Góndola, de Cova, de Covea. Son los 3 pilares fundamentales en el esquema actual del director técnico, y sería lamentable que llegue una oferta del exterior que entonces termine llevándose a cualquiera de estos jugadores. Yo pienso que la gerencia del equipo, la presidencia del equipo tiene que hacer un esfuerzo en preservar a estos 3 elementos que son fundamentales en el juego del equipo deportivo Táchira. Ya hablamos de los fichajes, ya hablamos de la incorporación de Andrés Paz, repasamos lo que fue el Táchira Zulia, pero no nos podemos despedir el día de hoy sin darle su espacio a la selección venezolana de fútbol, que ha venido jugando estos días sus compromisos de eliminatorias, y también se dio su arranque en la Copa América. ¿Cuánto ha pasado desde la última emisión de Tribuna Aurinegra hasta esta emisión en el entorno de la selección Vinotinto? En el último programa de Tribuna Aurinegra hablábamos de lo que podía ser el posible 11 de José Peseiro frente a Uruguay, un partido que culminó 0-0, dejó buenas sensaciones el equipo Vinotinto con respecto a lo que fue el desastre defensivo en La Paz y el mal partido que tuvo toda la selección en el Hernando Siles frente a Bolivia. Sin duda alguna mejoró y mostró un poco más de optimismo ante la fanaticada la selección Vinotinto, sobre todo tomando en cuenta que se venía el arranque de la Copa América. Pero días después se desplomó cualquier tipo de optimismo, porque empezaron a salir los casos positivos de COVID-19 que se sumaban a estos ausentes por lesión que tenía ya la selección venezolana de fútbol. Empezaron a salir casos positivos, Wilker Fariñez, Tomás Rincón, Miquel Villanueva, Jefferson Savarino, Nahuel Ferraresi, Joseph Martínez, John Chancellor, John Dercadis, una cantidad de jugadores de la selección venezolana positivos por el COVID-19, lo cual dejó a José Peseiro con una selección bastante limitada en su convocatoria. Salió al rescate con esta convocatoria de emergencia de última hora con jugadores de la Liga Fútbol. Hay que decirlo que Maurice Cova no formó parte de esta convocatoria por una cuestión también de prevención, porque fue uno de los últimos en abandonar
la concentración en Caracas después del partido frente a Uruguay había tenido contacto con varios de los contagiados y era bastante peligroso convocarlo y que al llegar a Brasil también resultara positivo por COVID. Entonces no fue tomado en cuenta para esta convocatoria. Sin embargo, el director técnico José Peseiro echó mano de los jugadores de la liga local para enfrentar nada más y nada menos que a Brasil. Le tocó a Venezuela bailar con la más fea. Jugar con una convocatoria alterna, con jugadores que ni siquiera habían entrenado juntos, que llegaron de emergencia para cubrir la necesidad de la selección venezolana de fútbol, y aparte frente a la favorita del torneo, frente a la local, la siempre poderosa y pentacampeona Brasil. Así que todas las apuestas estaban en contra de Venezuela. Se hablaba de una posible goleada catastrófica. Muchos hablaban de comparar lo que iba a ser este partido de Venezuela-Brasil a lo que fue el Aragua versus Gremio en Copas Sudamericanas, que se comieron 8 goles. Muchos hablaban de que si Venezuela no se comía 5 goles iba a ser un milagro. Pero bueno, empezó el partido con una alineación con Joel Graterol en el arco, que fue uno de los pocos que repitió de los partidos de eliminatorias. Jugó con una línea de 5. Joan Cumana por el sector izquierdo, Luis Mago como central por izquierda, Adrián Martínez como líbero, también los acompañó Francisco Lamantía como central por derecha, y Alexander González fue el lateral derecho de esta línea de 5. Más adelantados estuvieron Junior Moreno como cabeza de primera línea de volantes, acompañado de Bernaldo Manzano. Por los extremos salieron Cristian Cáceres Jr., y el jugador José El Brujo Martínez, que fue uno de los más destacados de la selección venezolana de fútbol ese día, y solo en punta Fernando Aristigueta. Sorprendió verlo con la banda de capitán al exjugador del Caracas, a Fernando Aristigueta, porque por antigüedad en la selección pensábamos que la podía aportar Alexander González, pero supongo que eso fue algo que se habló entre los mismos jugadores y designaron al delantero como el capitán del compromiso. Arrancó el encuentro y vimos a una Venezuela muy ordenada en defensa. Le costó bastante llegar a Brasil. Llegaría el primer gol de la selección brasileña de fútbol por intermedio de Marquinhos, luego de un cobro de tiro de esquina de Neymar Jr. Posteriormente llegaría en el segundo tiempo. Aguantó bastante la selección venezolana de fútbol, hay que decirlo. Aguantó bastante, e incluso hubo una labor importante de José El Brujo Martínez aguantando balones en la mitad de la cancha, tratando de comandar un posible ataque que era bastante limitado, porque solamente cuando atacaba Venezuela atacaba solamente con 3 jugadores, que eran El Brujo Martínez, Cristian Cáceres y el delantero Fernando Aristigueta. Lograba de vez en cuando llegar y pasar la mitad de la cancha, llegar a 3/4 de cancha inclusive, adelantar un poco las líneas la selección venezolana de fútbol, y se le vio con bastante orden al equipo venezolano, pero sin embargo en el segundo tiempo llegaría un penal claro de Bernaldo Manzano derribando al lateral derecho Danilo, que convertiría muy bien Neymar Jr. para poner el 2-0. Y el 3-0 definitivo llegaría sobre el final del compromiso con un Neymar Jr. que se encontró un balón filtrado solo mano a mano frente a Joel Graterol. Se sacaría entonces al arquero venezolano y después de un centro empujaría el balón con el pecho, con el arco completamente vacío, Gabriel Barbosa Gabigol. Un 3-0 que más allá del marcador nos deja una sensación de gallardía, una sensación de valentía por parte de los jugadores de Venezuela, que afrontaron ante las adversidades un partido con una actuación bastante respetable, bastante rescatable, y que nos deja con bastante optimismo de lo que puede ser el partido del día jueves frente a Colombia. Un partido frente a Colombia donde ya Venezuela podría estar contando con algunos jugadores totalmente recuperados de sus lesiones. Algunos incluso podrían estar cumpliendo ya su cuarentena por COVID-19. Esto se estaría definiendo en las próximas horas. Ya es un hecho que, por ejemplo, Rafael Romo se pierde la Copa América, Tomás Rincón se pierde la Copa América. Es muy probable que Joseph Martínez no llegue, porque son los jugadores que presentaron síntomas. Nahuel Ferraresi el día de hoy dio positivo en la tercera prueba PCR que se le hizo. Se pierde completamente la Copa América Nahuel Ferraresi, una lástima, porque tuvo un muy buen partido frente a Uruguay. Y para el partido frente a Colombia
se espera que podríamos tener de regreso a uno de los mejores jugadores venezolanos en el extranjero, a Yángel Herrera, que estaría recuperándose de su lesión y muy probablemente llegue para el partido frente a Colombia. También John Murillo sería otra de las opciones que tendría la Vinotinto para este partido. También se habla del regreso de Jefferson Soteldos. Se podría estar apurando el regreso de Soteldo ante la necesidad, porque lo que se comentaba era que el cuerpo médico, de la selección, estaría haciendo todos los trabajos posibles para que Soteldo estuviera para el partido del domingo frente a Ecuador, pero si logra estar frente a Colombia, no dudo que el director técnico lo use, así sea de recambio, porque fue bastante limitada incluso la convocatoria de la selección venezolana de fútbol. En la banca solamente tenían 7 jugadores y 2 de ellos eran arqueros, entonces la situación fue bastante complicada. En el segundo tiempo ya muchos jugadores aquejaban el desgaste físico y esto también hizo mella en el marcador del compromiso frente a Brasil. ¿Qué nos queda para analizar en nuestro próximo programa de Tribuna Aurinegra? Estaremos analizando ese partido entre el Deportivo Táchira y el Portuguesa. Estaremos analizando también el accionar de la Vinotinto en la Copa América en sus próximos partidos frente a Colombia y frente a Ecuador. No nos resta nada más que desearle el mayor de los éxitos a nuestra selección y a nuestro equipo del alma, el Deportivo Táchira. Ya nos vamos despidiendo por el día de hoy, agradeciéndole a todos los que nos siguen a través de Corderense Estéreo Online, el sonido de las montañas, e invitándolos también a seguirnos a través de nuestro canal de YouTube Tribuna Aurinegra. Recuerden siempre suscribirse al canal, dejar un like y también compartir cada uno de los videos que presentamos a ustedes con las emisiones de Tribuna Aurinegra. Nos despedimos con un equipo de producción integrado por Ana Corona en la web, Jonathan Contramaestre en la ingeniería de sonido, Mariana Contramaestre en la coordinación, Darío Mora López en la dirección y en las voces sus amigos de siempre, Ilan Medina y Javier Durán. Será hasta una próxima oportunidad en Tribuna Aurinegra.